Cuando vi la casa por primera vez, sentí una atracción magnética que no podía explicar. Estaba situada en un amplio terreno en las afueras de un tranquilo pueblo de Nueva Inglaterra, rodeada de altos pinos que susurraban con la brisa. La casa en sí era una amplia construcción victoriana, con una fachada desgastada enmarcada por hiedra trepadora y elegantes gabletes ornamentados. Era el tipo de lugar que aparece en las viejas novelas, encantador, misterioso y con un leve toque inquietante. «Esta casa tiene buena estructura», dijo con entusiasmo la agente inmobiliaria, mientras sus uñas, cuidadosamente arregladas, golpeaban el marco de la puerta al entrar. El interior era tan grandioso como había esperado. Techos altos, elaborados moldes decorativos y ventanas de vitrales que proyectaban arcoíris fragmentados sobre los pisos de madera. Sin embargo, no era perfecta. Un leve olor a humedad flotaba en el aire, y las paredes mostraban las marcas sutiles de una renovación apresurada. «Esta era la casa de la familia Stafford», explicó la agente, bajando la voz como si compartiera un secreto. «Fueron una familia prominente en la zona durante décadas, ricos, bien conectados». Se detuvo adoptando un tono más grave. «Hace unos 10 años ocurrió una tragedia, y la casa ha estado entrando y saliendo del mercado desde entonces». «¿Qué tipo de tragedia?», pregunté, mientras mi voz resonaba ligeramente en el cavernoso vestíbulo. La agente agitó la mano con desdén. «Oh, ya sabes cómo son los pueblos pequeños. Chismes, rumores. Pero es una gran inversión, Emily. Está a buen precio. La compré. Tal vez fue impulsivo, pero necesitaba un nuevo comienzo. Mi vida en la ciudad se había vuelto asfixiante. Un trabajo de alto riesgo en marketing corporativo, un compromiso fallido y una profunda soledad que no podía sacudirme. Esta casa, con su papel tapiz despegado y sus lámparas de araña polvorientas, se sentía como una oportunidad para reconstruir algo, incluso a mí misma. Una semana después, me encontraba en el porche delantero con 2 maletas y una creciente sensación de emoción. Los mudanceros no llegarían hasta la mañana siguiente, pero no me importaba pasar la primera noche sola. El silencio del campo era un cambio bienvenido respecto al constante zumbido del tráfico y las voces al que estaba acostumbrada. Al abrir la puerta principal, noté una figura en el jardín. Era una mujer vestida con un modesto vestido gris y un delantal blanco. Su cabello plateado estaba recogido con cuidado, y su rostro severo, aunque no hostil, me examinaba como si estuviera evaluándome. «¿Señorita Clark?», preguntó, con una voz cortante pero educada. «Sí», respondí, algo sorprendida. «Soy la señora Wentworth, el ama de llaves», dijo mientras avanzaba y extendía una mano enguantada. «La agencia me informó que llegaría hoy. He estado al servicio de la familia Stafford durante más de 30 años y estoy aquí para asegurarme de que la casa se mantenga en orden durante su estadía». «¿Estadía?», repetí parpadeando confundida. «Compré la casa. Planeo vivir aquí». Sus labios se tensaron, pero se recuperó rápidamente. «Por supuesto, mis disculpas, viejas costumbres. Espero que encuentre mis servicios útiles. Me he tomado la libertad de preparar la cocina y ventilar las habitaciones». Le agradecí, aunque algo en su presencia me inquietaba. Se movía por la casa como si fuera su dueña, enderezando un jarrón aquí y desempolvando un estante allá. Intenté recordarme que probablemente solo estaba tratando de ser útil, pero a medida que avanzaba la noche, su constante deambular empezó a molestarme. Para cuando me fui a la cama, se había retirado a sus aposentos en el ala de los sirvientes, dejándome sola en el cavernoso silencio de la casa. Permanecí despierta durante horas, mirando el techo y escuchando los leves crujidos y gemidos de la madera vieja asentándose. Me dije a mí misma que solo era el viento, pero en el fondo no estaba tan segura. A la mañana siguiente, me despertó el olor del café recién hecho. Por un momento pensé que estaba de vuelta en mi apartamento de la ciudad, pero los sonidos desconocidos de los pájaros cantando y el susurro distante de las hojas me recordaron dónde estaba. Me puse un suéter y bajé las crujientes escaleras, mis pasos resonando en la vastedad de la casa vacía. La señora Wentworth ya estaba en la cocina. Era una imagen de precisión. Sus movimientos eran deliberados mientras colocaba una taza humeante de café en la mesa. «Buenos días, señorita Clark», dijo sin levantar la vista. «Buenos días», respondí, algo desconcertada por lo bien que se había integrado en mi rutina. No tenía que hacer eso. «Es mi deber», respondió con tono plano pero firme.
Esta casa requiere cuidado, al igual que sus ocupantes. El desayuno estará listo en breve. Le di las gracias y me senté a la mesa sorbiendo mi café. La cocina estaba más iluminada de lo que recordaba, con la luz del sol colándose por las cortinas de encaje y reflejándose en las antiguas ollas de cobre colgadas en las paredes. Por un momento, casi se sentía acogedor, hasta que noté que la señora Wentworth me observaba por el rabillo del ojo. ¿Vive cerca?, pregunté intentando romper el silencio. Tengo una pequeña cabaña en el borde de la propiedad, respondió. Los Stafford la construyeron para mí cuando comencé mi servicio aquí. Está lo suficientemente cerca para atender la casa, pero lo suficientemente lejos para brindar privacidad. Sus palabras eran educadas, pero algo en la forma en que pronunció la palabra servicio me provocó un escalofrío que recorrió mi espalda. Rápidamente cambié de tema. Así que ha estado en esta casa mucho tiempo. Debe haber visto muchas cosas. Su expresión se endureció ligeramente, aunque mantuvo un tono de voz estable. Los Stafford eran buenas personas. Esta casa era su orgullo y alegría. Es una pena lo que ocurrió. ¿Qué fue lo que pasó?, pregunté, incapaz de contener mi curiosidad. Ella dudó. Sus manos se detuvieron a medio camino mientras limpiaba el mostrador. Un accidente, dijo finalmente. Su hijo mayor se ahogó en el lago que está detrás de la casa. Fue una tragedia para la familia. Fruncí el ceño. La agente inmobiliaria no había mencionado un lago. No sabía que había un lago aquí. Está escondido entre los árboles, respondió. No mucha gente lo sabe. Aguas peligrosas. Es mejor mantenerse alejada. La forma en que lo dijo se sintió como una advertencia, y no pude evitar un leve escalofrío de inquietud. Más tarde ese día, decidí explorar la propiedad. La casa parecía aún más grande ahora que intentaba recorrerla, con sus habitaciones vacías resonando bajo el eco de mis pasos. Encontré fotografías antiguas escondidas en cajones, papeles amarillentos en el ático y una llave ornamentada que no parecía encajar en ninguna cerradura. El bosque detrás de la casa era denso y estaba cubierto de maleza, pero me propuse encontrar el lago. Cuanto más caminaba, más silencioso se volvía el entorno, dejando solo el crujir de las hojas bajo mis pies y el ocasional canto de un pájaro. Finalmente, llegué a un pequeño claro donde el suelo descendía hacia un estanque de agua estancada. No era exactamente un lago, más bien un gran charco cubierto de hojas y residuos. Me quedé allí por un momento, mirando el agua. Era extrañamente quieta, casi antinatural. Cuando me giré para irme, vislumbré algo brillante en el suelo, un relicario medio enterrado en el barro. Lo recogí y lo limpié, revelando un intrincado diseño de rosas grabado en la plata. Al abrirlo encontré una fotografía en su interior, un retrato familiar, descolorido pero inconfundible. Eran los Stafford. Un crujido de una rama detrás de mí me hizo girar de golpe, el corazón latiendo con fuerza. La señora Wentworth estaba parada al borde del claro. Su expresión era inescrutable. «No debería estar aquí», dijo con una voz más cortante de lo que la había oído antes. «Yo solo... No es seguro», me interrumpió avanzando hacia mí. «Este lugar tiene una forma de aferrarse a cosas que no le pertenecen. Regrese a la casa». La seguí sin protestar, aferrándome al relicario en mi mano. De vuelta en la casa pareció recuperar la compostura y me ofreció hacer té como si nada hubiera pasado. Pero su advertencia resonaba en mi mente, y no podía quitarme la sensación de que me estaba ocultando algo. Esa noche, cerré con llave la puerta de mi habitación. Los días que siguieron fueron un ejercicio de inquietud silenciosa. La señora Wentworth siempre estaba presente, siempre a una habitación de distancia, puliendo la plata, barriendo los pasillos o limpiando espacios que yo ni siquiera había tocado. Era como si la casa demandara una atención constante, aunque no veía la razón para ello. El silencio era perturbador, solo roto por el crujir ocasional de los tablones del piso o el susurro del viento entre los árboles. Una mañana decidí que necesitaba un poco de espacio. «Señora Wentworth», dije, dejando mi taza de café sobre la mesa con una firmeza que esperaba sonara educada pero decidida. «Ha sido de gran ayuda, pero creo que me gustaría pasar el día explorando sola. Por favor, tómese el día libre». Sus ojos se posaron en los míos y su sonrisa fue fina y poco convincente. «Esta casa requiere vigilancia, señorita Clark. Hay cosas que podría pasar por alto». «Me las arreglaré», insistí.
Por un momento pensé que podría discutir, pero simplemente asintió. Muy bien. Me ocuparé de mi cabaña, pero si necesita algo, cualquier cosa, sabe dónde encontrarme. El momento en que salió de la casa, esta pareció exhalar. Caminé por las habitaciones sin su sombra siguiéndome, tomándome mi tiempo para absorber los detalles que no había notado antes. En el estudio encontré antiguos libros de cuentas y cartas escritas a mano, escondidas en un escritorio con tapa enrollable. La tinta estaba desvanecida, pero aún legible. La mayoría eran listas mundanas de gastos y notas sobre reparaciones domésticas, pero una carta llamó mi atención. Estaba dirigida al señor Stafford y escrita con una mano temblorosa. El autor hablaba de sucesos extraños, objetos que se movían solos, puertas que no permanecían cerradas y la sensación constante de ser observado. La última línea me provocó un escalofrío. Temo que la casa esté recordando demasiado. Las palabras se quedaron conmigo mientras salía al exterior. No podía deshacerme de la sensación de que la casa, con todos sus crujidos y susurros, realmente tenía memoria. Tal vez por eso me había atraído hasta allí. Sin saber por qué, me encontré caminando hacia el bosque de nuevo, atraída al claro donde había encontrado el relicario. El estanque seguía igual de quieto. El estanque seguía tan oscuro y turbio como antes, pero esta vez noté algo más. Un leve brillo bajo la superficie. Me arrodillé al borde intentando distinguir qué era, pero el agua era demasiado oscura. Estaba segura de que algo había allí. Señorita Clark. La voz de la señora Wentworth me hizo dar un salto. Me giré y la vi parada al borde del claro, con el rostro pálido y tenso. Le dije que este lugar no era seguro, dijo mientras se acercaba, sus ojos alternando entre el estanque y yo. No debe quedarse aquí. Encontré un relicario, dije, mostrándoselo como si eso explicara mi presencia. Su expresión se congeló, y por un momento me pareció ver un destello de miedo en sus ojos. Le pertenecía a Elena Stafford, dijo en voz baja. Lo llevaba puesto el día en que su hermano se ahogó. Parpadeé, sorprendida. No mencionó que hubiera una hermana. Se marchó poco después de la tragedia, respondió con la voz más cortante. La familia se desmoronó después de eso. Todo quedó en el pasado, pero su tono sugería otra cosa. Guardé el relicario en mi bolsillo, sin saber qué más decir. Mientras regresábamos a la casa no pude sacudirme la sensación de que estaba ocultándome algo. Esa noche me quedé hasta tarde revisando las cartas y fotografías que había encontrado. Estaba decidida a reconstruir la historia de la casa, incluso si la señora Wentworth no me contaba toda la verdad. Cerca de la medianoche, escuché un ruido, un leve susurro, como si alguien se moviera justo afuera de mi puerta. Me quedé inmóvil, escuchando atentamente. El sonido volvió, seguido por un crujido suave. Con el corazón latiendo con fuerza, me acerqué a la puerta y miré por la cerradura. Nada, pero al abrir la puerta encontré algo en el suelo. Un pétalo de rosa, fresco y carmesí. No dormí esa noche. A la mañana siguiente me despertó el sonido de un tarareo. Al principio era tenue, una melodía que parecía colarse a través de las grietas de la vieja casa. Me senté, desorientada, y miré el reloj. Apenas estaba amaneciendo y la luz que entraba por las cortinas era pálida y gris. El tarareo se volvió más claro. Venía de abajo. Contra mi mejor juicio, me envolví en una manta y salí de la habitación. Mis pies descalzos apenas hacían ruido contra el frío suelo de madera mientras descendía las escaleras. La melodía se hizo más nítida. Era una vieja canción de cuna, melancólica y envolvente. La señora Wentworth estaba en el salón, limpiando la repisa de la chimenea. Al principio no pareció notar mi presencia. Sus movimientos eran casi mecánicos mientras trabajaba. Señora Wentworth, la llamé en voz baja. Se detuvo de golpe, girando la cabeza hacia mí con rapidez. Por un momento su rostro fue inescrutable, las sombras de la luz matutina acentuando las líneas alrededor de su boca y ojos. Luego sonrió, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. «Buenos días, señorita Clark», dijo con voz suave y serena. ¿Estaba tarareando hace un momento? Inclinó la cabeza ligeramente como si considerara su respuesta. Es un hábito, supongo. A menudo tarareo mientras trabajo. ¿Le molestó? No, respondí rápidamente. Es solo que... no creo haber escuchado esa canción antes. Es una melodía antigua, dijo volviendo a su tarea. A los Stafford les gustaba mucho.
La señora Stafford solía cantársela a sus hijos. Algo en la forma en que lo dijo me erizó los vellos de la nuca. Decidí cambiar de tema. ¿Sabe algo sobre esto?, pregunté, sacando el relicario de mi bolsillo y mostrándoselo. Sus ojos se oscurecieron al posar la mirada en el objeto. Le dije antes que pertenecía a Elena Stafford. ¿Dónde lo encontró? Cerca del estanque, respondí, observando su reacción con atención. Se tensó, sus manos agarraron con fuerza el borde de la repisa. Debería devolverlo al lugar donde lo encontró. Hay cosas que es mejor dejar en paz. ¿Por qué?, insistí, dando un paso hacia ella. ¿Qué no me está diciendo? Se giró completamente hacia mí, con una expresión dura. Esta casa tiene una historia, señorita Clark. Una historia que es mejor dejar enterrada. Haría bien en respetarla. Antes de que pudiera responder, pasó junto a mí y desapareció en la cocina, dejándome sola con mis preguntas. El resto del día transcurrió en un estado de confusión. No podía concentrarme en nada, mi mente volvía una y otra vez al relicario, al estanque y a las crípticas advertencias de la señora Wentworth. Cuando cayó la noche, estaba más decidida que nunca a descubrir la verdad. Esperé hasta que la casa quedó en silencio antes de salir de mi habitación. La luz de la luna que entraba por las ventanas proyectaba largas sombras en las paredes mientras me dirigía al estudio. Sentía que, si había secretos en esta casa, estarían escondidos allí. El escritorio con tapa enrollable parecía llamarme. Sus cajones y compartimentos, un tesoro de recuerdos olvidados. Revolví entre las cartas y papeles, hasta que mis dedos rozaron algo frío y metálico. Al sacarlo encontré una pequeña llave oxidada. Mi pulso se aceleró. La llave ornamentada que había encontrado antes coincidía perfectamente con esta. Las sostuve juntas, maravillándome por su diseño. Tenían que abrir algo importante. Un ruido repentino me sobresaltó. Un crujido suave como el de un tablón del suelo al asentarse. Me quedé inmóvil, con el corazón martillando en el pecho. Lentamente me giré hacia la puerta. No había nadie allí, pero mientras permanecía en el inquietante silencio del sótano, sentí de nuevo esa sensación, la de estar siendo observada. Apretando las llaves con fuerza en mis manos, regresé a mi habitación y cerré la puerta con llave detrás de mí. Cualquiera que fuera el secreto que ocultaba esta casa, estaba segura de una cosa. La señora Wentworth no era la única que lo guardaba. Pasé el día siguiente en un estado de tensa anticipación. Las llaves que había encontrado parecían pulsar con una extraña importancia, como si contuvieran las respuestas a todas las preguntas que habían surgido desde mi llegada. Curiosamente, la señora Wentworth estaba ausente, algo muy poco común en ella. Aproveché la oportunidad para seguir explorando la casa. Esta vez, mi destino fue el ático. Subí por la estrecha escalera, que crujió bajo mi peso a medida que ascendía. El aire se sentía más frío con cada paso, mientras motas de polvo danzaban en los finos rayos de luz que se filtraban a través de una ventana sucia al final del espacio. El ático era un cementerio de posesiones olvidadas. Viejos baúles, muebles descoloridos y cajas etiquetadas con una caligrafía cursiva que ya era ilegible. Comencé a abrir los baúles uno por uno. El primero contenía ropa apolillada que olía débilmente a lavanda y moho. El segundo albergaba libros con los lomos agrietados y las páginas amarillentas por el tiempo. Pero fue el tercer baúl el que me dejó sin aliento. Dentro había fotografías, diarios y lo que parecía ser un paquete de cartas atado con una cinta. Tomé una fotografía, sus bordes frágiles y curvados. Era de una joven con cabello oscuro y ojos penetrantes. Estaba de pie junto al estanque, el mismo estanque donde había encontrado el relicario, con una mano apoyada en el hombro de un niño pequeño. En la parte trasera de la foto estaba escrito: Elena y Charles, verano de 1934. Las cartas contaban una historia. Estaban escritas por Elena para su hermano Charles durante una época en que ella había estado lejos de la casa. Hablaban de su anhelo por regresar, de su angustia por alguien a quien se refería solo como la cuidadora. A medida que leía, las piezas comenzaron a encajar. La cuidadora. ¿Sería la señora Wentworth o alguien que había tenido ese rol antes que ella? Las cartas de Elena insinuaban algo más oscuro. Charles sabe demasiado. La forma en que nos observa, la manera en que habla de la casa, como si le perteneciera. Temo que está ocultando algo y me preocupa sobre todo por ti. Mis manos temblaban mientras doblaba la carta y la devolvía al baúl.
¿Qué había estado ocultando la señora Wentworth durante todos estos años? ¿Y por qué seguía allí vigilando la casa con tanta intensidad? Salí del ático con más preguntas que respuestas y me dirigí al sótano, aferrando las llaves con fuerza en la mano. Si había algún lugar en la casa que escondiera secretos, era allí. El aire se volvió más frío mientras descendía las escaleras, y el olor a tierra húmeda llenaba mis fosas nasales. Al fondo del sótano había un viejo cofre reforzado con hierro. Mi corazón se aceleró mientras insertaba una de las llaves en la cerradura. Encajó perfectamente y con un suave clic, el cofre se abrió. Dentro había objetos que me revolvieron el estómago, joyas, relojes y otros recuerdos que reconocí de las fotografías que había encontrado. Eran pertenencias de los Stafford, cosas que deberían haberse transmitido de generación en generación. Pero debajo de estos objetos había algo aún más inquietante. Una colección de fotografías y recortes de periódicos. Las fotos mostraban diferentes familias, todas posando frente a la casa. Los recortes narraban accidentes, desapariciones y tragedias que habían ocurrido a cada familia que vivió allí. Se queda con lo que quiere y descarta el resto. La voz hizo que me girara de golpe, sintiendo cómo la sangre se drenaba de mi rostro. La señora Wentworth estaba parada al pie de las escaleras, su expresión más fría de lo que jamás la había visto. «No debería haber bajado aquí, señorita Clark», dijo con una voz firme pero teñida de algo oscuro y amenazante. «¿Qué es todo esto?», exigí, señalando el cofre. «Ha estado robando a estas familias, ¿no es así? Y esos accidentes no eran accidentes, ¿verdad?». Sus labios se curvaron en una sonrisa escalofriante. «Ha estado hurgando demasiado, querida. Algunas historias es mejor dejarlas enterradas». Retrocedí aferrando las llaves como un salvavidas. «Ha estado manipulando a las personas, asustándolas para que se vayan, solo para quedarse con lo que quería». «¿Por qué?». «Porque esta casa me pertenece», respondió sin titubear. «Los Stafford eran simples inquilinos, igual que usted ahora. He sido la guardiana de este lugar durante décadas, asegurándome de que permanezca como debe ser». Negué con la cabeza, incapaz de creer lo que estaba escuchando. La incredulidad y la ira se agitaban dentro de mí. «Las autoridades sabrán de esto». Su sonrisa se desvaneció, y por primera vez vi algo en sus ojos que parecía miedo. «No llegará tan lejos». Antes de que pudiera reaccionar, se lanzó hacia mí, sus manos tratando de arrebatarme las llaves. Esquivé su ataque, tambaleándome hacia las escaleras mientras mi corazón latía con fuerza. Corrí hasta la puerta del sótano, cerrándola con llave con manos temblorosas. Mi corazón retumbaba mientras presionaba mi oído contra la madera, escuchando cualquier sonido que indicara que me seguía. El silencio era ensordecedor, pero sabía que la señora Wentworth no se rendiría tan fácilmente. Aferrando las llaves, corrí hacia el estudio. Si lograba llamar a las autoridades, podría tener una oportunidad, pero el sonido del teléfono siendo arrancado de la pared me detuvo en seco. La señora Wentworth estaba junto al escritorio con el cable del teléfono colgando de su mano. «¿Cree que puede arruinar todo lo que he construido?», susurró, su calma habitual destrozada. Sus ojos grises ardían con una furia que no pensé que fuera posible. «Esta no es su casa, señora Wentworth», dije, mi voz temblando pero firme. «Y esas cosas no le pertenecen. Ha estado robando, mintiendo y dañando a personas durante décadas. No lo merecían. Ellos no entendían esta casa como yo», espetó tirando el teléfono a un lado. «La veían como un símbolo de estatus, un escalón más, pero yo la he mantenido viva. He preservado su historia». «¿Destruyendo vidas?», grité, mi voz alzándose. «¿Espantando a la gente y robándoles? Esto es una locura». Sus labios se torcieron en una sonrisa cruel. «Eres igual que los demás, ingenua, desagradecida. Pero no te vas a ir, señorita Clark, no con esas llaves». La señora Wentworth volvió a lanzarse hacia mí. Apenas logré esquivarla, tropezando hacia atrás contra una estantería. Los libros cayeron al suelo mientras trataba de recuperar el equilibrio. Se movía más rápido de lo que había imaginado, con una agilidad inquietante para alguien de su edad. Agarré un candelabro pesado del escritorio y lo balanceé con fuerza. Ella se agachó, pero el movimiento me dio tiempo suficiente para salir corriendo del estudio y dirigirme hacia la puerta principal. Mis manos, resbaladizas por el sudor, luchaban por girar los pestillos. Pero antes de que pudiera abrir la puerta, ella ya estaba allí,
tirando de mí hacia atrás con una fuerza sorprendente. «No entiendes lo que esta casa necesita», gruñó su agarre tan firme como el hierro. Me retorcí para liberarme y corrí escaleras arriba, subiendo de 2 en 2 los escalones. Mi habitación era mi único refugio. Si lograba cerrar la puerta con llave y atrincherarme adentro, tal vez podría pensar con claridad. Cerré la puerta de golpe y giré la llave, empujando el tocador contra ella para asegurarla. Mi pecho subía y bajaba con dificultad mientras trataba de recuperar el aliento, mi mente corriendo a toda velocidad. Los objetos robados en el sótano eran prueba de sus crímenes, pero necesitaba más. Necesitaba que lo admitiera. «Emily». Su voz resonó por toda la casa, sorprendentemente tranquila ahora. «No puedes quedarte ahí para siempre. Esta es mi casa, y estás invadiendo mi propiedad. Solo dame las llaves y podremos dejar esto atrás». Miré alrededor de la habitación, buscando algo. Mi mirada se detuvo en mi teléfono. Con manos temblorosas marqué el número de emergencias, rezando para que la llamada se conectara. Para mi alivio, una operadora respondió. «Hay alguien en mi casa», susurré mi voz temblorosa. «Es peligrosa. Por favor, envíen a alguien rápido». La operadora pidió mi dirección, y se la di mientras mi corazón latía con fuerza. Los pasos de la señora Wentworth comenzaron a sonar en la escalera. «Emily», llamó de nuevo, su voz ahora más cercana. «No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser». El picaporte de la puerta comenzó a moverse, seguido por el sonido de ella intentando forzarla. «Esta es tu última oportunidad», advirtió su tono bajo y amenazante. «Ya he llamado a la policía», grité con la esperanza de ganar algo de tiempo. Hubo una pausa y luego escuché su risa, un sonido frío y hueco que me heló la sangre. «¿Crees que eso me detendrá?» De repente el sonido de las sirenas cortó la noche, acercándose cada vez más. La risa de la señora Wentworth se detuvo abruptamente. Escuché cómo bajaba las escaleras apresuradamente, sus pasos frenéticos. Momentos después oí la puerta principal abrirse de golpe y voces gritando órdenes. Con cautela, moví el tocador y abrí la puerta, asomándome para ver a 2 oficiales al pie de las escaleras. «Está en el sótano», dije con la voz apenas audible. Los oficiales se movieron rápidamente y en cuestión de minutos emergieron con la señora Wentworth esposada. Su rostro estaba pálido, sus ojos desquiciados mientras la llevaban junto a mí. «Lo has arruinado todo», me siseó. «No entiendes lo que has hecho». La observé mientras se la llevaban, sintiendo cómo el peso de los últimos días se desplomaba sobre mí. En los días siguientes, las pertenencias robadas fueron catalogadas y devueltas a sus dueños legítimos. Las autoridades descubrieron pruebas del esquema de la señora Wentworth. Asustaba a las familias para que abandonaran la casa, y luego la vendía a compradores involucrados en actividades ilegales. En cuanto a mí, decidí dejar la casa atrás. Ya no era un lugar encantador ni prometedor. Era un lugar de oscuridad, de secretos que era mejor dejar enterrados. Nuestros vecinos usan nuestra ropa. He sido fanático del horror desde que tengo memoria. Mi hermano y yo solíamos maratonear películas de terror y slasher de los años 90 y 2000 todas las noches. Pero nada de eso me preparó para lo que ha estado sucediendo últimamente. Todo comenzó hace aproximadamente 2 semanas, cuando nos mudamos a un pueblo aislado cerca de los Apalaches, mucho más al norte de lo que puedo recordar. Mi padre recibió un ascenso para supervisar una mina cercana, así que no tuvimos otra opción que mudarnos aquí. Al principio todo parecía estar bien. Los lugareños no se alejaban mucho de ser ciudadanos promedio. Eran bastante amigables, aunque para mi hermano, resultaban casi demasiado amistosos. Mi hermano, quien suele ser juzgado y criticado por su elección de ropa oscura, no se sentía cómodo con tanta atención. Las cosas se complicaron cuando su ropa comenzó a desaparecer del tendedero en nuestro patio trasero. Al principio pensamos que era culpa del viento, hasta que vimos a un compañero de clases, que también es nuestro vecino, usando los calcetines negros con el logo de Metallica que pertenecían a mi hermano. Mi hermano, siendo el gemelo más confrontacional, exigió que se los devolviera. Por suerte no terminaron peleando, y el vecino entregó los calcetines sin más problemas. Pensamos que todo terminaría ahí, pero estábamos equivocados. La semana pasada el blazer de mi madre desapareció. No soy de asumir cosas rápidamente, pero después del incidente con los calcetines,
Sabía que debía contarle lo sucedido. Sin embargo, ella no me tomó en serio y dijo que probablemente lo había extraviado, como solía hacer con algunas de sus pertenencias. Mi hermano y yo dejamos el tema porque sabemos cuánto le importa a nuestra madre causar una buena impresión entre la gente. Lo último que querría sería acusar a alguien que apenas conoce, así que lo dejamos pasar. Pero no terminó ahí. Pronto su vestido desapareció, luego su chaqueta, e incluso sus zapatos, que guardaba cuidadosamente en el armario dentro de la casa, también desaparecieron. Finalmente, la preocupación de mi madre la llevó a hablar con nuestro padre, y al día siguiente lo reportamos a la policía. Hicieron un registro en la casa de nuestros vecinos, pero no encontraron nada. Mi hermano y yo fuimos castigados después de esto, especialmente él, ya que insistía en ayudar con la búsqueda. Ahora que los vecinos sabían lo sucedido, mantuvimos un perfil bajo, ignorando las miradas que recibíamos desde entonces. Era extraño. Éramos nosotros quienes habíamos sufrido los robos, pero éramos los juzgados. Hace 3 días, cuando mis padres salieron y mi hermano se fue con sus amigos, me quedé sola en la casa para cuidar lo poco que aún teníamos. Me aseguré de guardar toda nuestra ropa, zapatos y cualquier cosa que pudiera ser robada dentro de la casa. Cerré con llave todas las puertas y ventanas para asegurarme de que nadie pudiera entrar. A medida que el día oscurecía, una inquietante sensación de estar siendo observada se hacía más fuerte. Me sentía inquieta. Aunque el televisor era mi única compañía, mis pensamientos no me dejaban concentrarme y la sensación de soledad se mezclaba con el pavor de no estar realmente sola. Mi ansiedad me llevó a llamar a mi hermano, pero su teléfono estaba apagado. Mis padres contestaron mi llamada, pero ignoraron mis preocupaciones. Cuando colgué, ya estaba encerrada en mi habitación. El silencio que venía de afuera era tan espeso que resultaba inquietante. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara algo. Pasos suaves, como si alguien caminara de puntillas. El crujido del suelo de madera lo delataba, aunque el sonido de mi corazón latiendo con fuerza casi me hizo perderlo. Esto confirmó mis sospechas. Miré por la rendija entre el suelo y la puerta de mi habitación. La luz del salón seguía encendida, y desde mi ángulo podía ver claramente que estaba vacío. Todo parecía tranquilo, como si no hubiera nadie afuera, pero un extraño olor mentolado en el aire me lo reveló. Sabía que alguien estaba ahí, alguien que claramente quería asustarme. Esto no parecía un robo común. No habían dejado rastros ni marcas de entrada forzada, pero el intenso olor a menta me dejaba aturdida. Me levanté para reforzar la puerta con una silla, pero de repente una voz proveniente del otro lado me paralizó. Era la voz de mi madre. Me estaba llamando, pidiéndome que saliera de la habitación, como si supiera que yo estaba ahí todo el tiempo. No respondí. Estaba demasiado asustada para decir una palabra, pero por alguna razón me agaché para mirar de nuevo afuera, y ojalá no lo hubiera hecho. El salón parecía el mismo de siempre. El sofá, el televisor apagado y la lámpara junto a la mesa. Pero lo único fuera de lugar era un pie inmóvil rígido a unos pasos de mi puerta. Llevaba el mismo zapato que mi madre juraba haber extraviado. No golpeó la puerta ni intentó abrirla. Simplemente se quedó ahí, esperando, como si esperara a que yo dijera algo o hiciera algo. Cuando ya parecía haber pasado una eternidad, dio un paso hacia adelante, pero lo hizo con la punta de sus sandalias, caminando de puntillas hacia mi puerta. Llamó de nuevo, esta vez con una voz suave, casi tranquilizadora, que imitaba perfectamente a mi madre. Usé mi cuerpo y la silla para bloquear la puerta. Afuera seguía llamándome por mi nombre, como si me conociera. Pero esa cosa, lo único que sé es que no era mi madre. Pero su voz era un poco más grave, casi como una imitación. No golpeó la puerta ni intentó forzarla. Simplemente permaneció ahí, esperando a que yo hiciera algo. Recuerdo lo sudorosa que estaba, a pesar del frío de la noche, y casi olvido cómo terminó todo. Lo único que sé es que mi hermano me encontró dormida junto a la silla que había usado para bloquear la puerta. Dijo que mi habitación estaba abierta cuando llegó y que yo estaba tirada, con la cabeza apoyada en la silla, durmiendo profundamente. Si eso fue un sueño, fue lo más perturbador que he vivido, y no puedo aceptarlo como otra cosa. Sin embargo, no puedo evitar preguntarme, ¿quién abrió la puerta antes de que mi hermano regresara? ¿O quién incluso logró entrar? Creo que mis vecinos fueron secuestrados y reemplazados por clones.
Últimamente mis vecinos no han sido los mismos. Solían sonreír, reír y ser una pareja generalmente normal. Ahora no hacen ninguna de esas cosas. Déjame darte algo de contexto. Sean y Ellie Carpenter se mudaron al vecindario el 14 de julio de 2014. Mi esposa, Elizabeth, y yo fuimos de las primeras personas en conocerlos. Eran muy amables. 2 días después de mudarse nos invitaron a su casa a tomar té. Aceptamos la invitación. Ellie preparó té para los 4, incluyendo a ella misma. Una vez que estuvo listo, ella y Elizabeth se fueron al salón mientras Sean y yo nos quedamos en la cocina conversando. Descubrí que Sean y yo compartíamos muchos intereses: fútbol, la serie Breaking Bad, música rock y videojuegos, por nombrar algunos. 1 hora después de iniciar nuestra conversación, Elizabeth me interrumpió para decirme que teníamos que ir al Tesco, la versión británica de Walmart para quienes no lo sepan, y que yo debía acompañarla. Le pedí quedarme para seguir conversando con Sean, ya que había interrumpido nuestra charla, pero insistió en que la acompañara por alguna razón que sinceramente ya no recuerdo. Créeme, amo a mi esposa profundamente, pero algunas de las cosas que hace son cuestionables. Así que tuve que irme. Me despedí de Sean, agradecí a Ellie por el té y nos fuimos. Durante los siguientes 3 años, mantuvimos nuestra amistad con los Carpenter. Sean y yo íbamos juntos a partidos de fútbol, jugábamos Halo en el Xbox y escuchábamos música. Mientras tanto, Ellie y Elizabeth hablaban de chismes o cualquier otra cosa en el salón. Me gustaría decir que nuestra amistad continuó hasta nuestra vejez, que luego morimos y fuimos enterrados uno al lado del otro, y que después vivimos felices para siempre en el más allá. Pero, lamentablemente, no fue así. Todo cambió el 3 de marzo de 2017. Elizabeth y yo íbamos camino a casa de los Carpenter porque el día anterior nos habían invitado, pero habíamos rechazado la invitación por motivos personales, así que queríamos compensarlo. Tocamos la puerta, y ellos nos abrieron. El primer indicio de que algo estaba mal fue que Sean no nos saludó con su habitual «¿Cómo están esta hermosa tarde?». En lugar de eso, dijo simplemente «Bienvenidos», antes de que él y Ellie nos invitaran a entrar. Como siempre, Sean y yo nos dirigimos a la cocina, mientras Elizabeth y Ellie fueron al salón. Traté de conversar con Sean, pero permaneció en silencio. Sin embargo, hizo cosas muy extrañas. Me lamió la cara, me pinchó las mejillas y, lo más inquietante de todo, me miró como si estuviera viendo a un fantasma por primera vez. Sus ojos estaban más abiertos de lo que jamás los había visto. No puedo describir lo difícil que fue evitar mirar ese inquietante semblante durante media hora. A veces, al rendirme y devolverle la mirada, podía distinguir lo que parecía ser una sonrisa en su rostro. 30 minutos después de nuestra llegada, mi esposa me dijo que teníamos que ir al Tesco. Esta vez no discutí. Nos despedimos de ellos, pero no respondieron. Simplemente nos miraron fijamente hasta que nos fuimos. Aunque Elizabeth dijo que íbamos al Tesco, en realidad fuimos a casa. Al parecer, Ellie había incomodado mucho a mi esposa, y después de soportarla durante media hora decidió que era hora de irnos. Ojalá eso hubiera sido el final de todo, pero lamentablemente no lo fue. Esa noche Elizabeth estaba arriba quitándose el maquillaje. Estaba abajo en la cocina, escuchando algunas historias de terror mientras lavaba los platos y limpiaba el suelo. En un momento, decidí mirar por la ventana, y lo que vi es algo que hasta el día de hoy no puedo sacar de mi cabeza. Era Ellie y Sean, sentados en la mesa de su cocina mirándome fijamente. Sus ojos no mostraban emoción alguna. Estaba profundamente inquietado, pero decidí no mencionárselo a mi esposa porque no quería asustarla. Más tarde nos fuimos a la cama. Hablamos un rato y finalmente nos dormimos. Sin embargo, a las 4 de la madrugada, me desperté con los horribles gritos de Elizabeth provenientes del piso de abajo. Tomé mi bate de béisbol y corrí tan rápido como si tuviera un cohete en la espalda. Encontré a Elizabeth en el suelo, llorando. Cuando le pregunté qué sucedía, solo señaló la ventana y dijo, «La ventana». Miré hacia afuera y ahí estaban Ellie y Sean todavía mirándonos, pero esta vez estaban sonriendo. Era la sonrisa más perturbadora que había visto en mi vida. Al día siguiente, después del almuerzo, decidí ir a casa de Sean y Ellie para pedirles explicaciones por todo lo extraño que estaba sucediendo. Fui hasta la puerta principal y llamé, pero no respondieron. Después de esperar en el porche durante 10 minutos, decidí entrar.
La puerta estaba sin llave, así que me atreví a entrar. Lo que encontré dentro era inexplicable. Todo en la casa había desaparecido. Las mesas, los retratos, las sillas, el televisor, incluso el papel tapiz de las paredes. Todo había desaparecido. Subí al piso superior y tampoco había nada. Las camas habían desaparecido. El inodoro no estaba. Todo se había esfumado. Decidí no decirle nada a mi esposa al regresar a casa. Sin embargo, a la mañana siguiente, mientras desayunábamos, miré por la ventana de la cocina, desde donde tenía una vista clara de la cocina de los Carpenter. Me sentí físicamente enfermo al ver que su cocina parecía exactamente como siempre. Nada estaba fuera de lugar. Le dije a mi esposa que había olvidado algo en su casa y que iría a buscarlo. Fui nuevamente a casa de los Carpenter y toqué la puerta. Esta vez, Ellie abrió. Le dije que había olvidado un videojuego en su casa y que necesitaba recuperarlo. Ella asintió con la cabeza y me dejó entrar. La verdad es que no había olvidado nada. Solo quería ver si todo había vuelto a la normalidad, y efectivamente, todo estaba en su lugar. Los retratos estaban colgados, el televisor había regresado. Las sillas estaban en su lugar. No había ni un solo detalle fuera de lugar. Le dije a Ellie que no había encontrado lo que estaba buscando y me despedí. Ahora, aquí está mi teoría sobre lo que ocurrió. Creo que Sean y Ellie fueron secuestrados y reemplazados por clones. Sé que suena descabellado, pero es la única explicación que puedo imaginar. El cambio en sus personalidades fue demasiado repentino. Sin embargo, hay algo que no puedo explicar. Cómo su casa estaba completamente vacía un día, y luego volvió a la normalidad al día siguiente. Si alguno de ustedes tiene sus propias teorías sobre lo que pudo haber pasado, no duden en compartirlas. Lo único que sé es que mis vecinos están actuando de forma muy extraña últimamente, y sinceramente, ya no quiero tener nada que ver con ellos. Si siguen comportándose así, probablemente nos mudemos pronto. Por ahora creo que lo mejor será mantenerme alejado de Sean y Ellie Carpenter. Aunque nunca pensé que me sentiría fuera de lugar en un tranquilo barrio suburbano, aquí estoy, escondido en un pequeño pueblo que parecía perfecto cuando lo vi por primera vez. Un refugio pacífico lejos del caos de la vida en la ciudad. Mi nombre es Mark, y soy escritor. Soy introvertido por naturaleza y mi trabajo había empezado a sentirse como una jaula en la ciudad. El ruido constante, la presión, las distracciones, todo eso invadía mis pensamientos, ahogando la creatividad que antes encontraba con tanta facilidad. Mudarse aquí se suponía que era la respuesta, un lugar para respirar, pensar y con suerte escribir. La casa que elegí era una encantadora cabaña de 2 pisos, situada entre otras 2, cada una con su propio jardín bien cuidado y cercas blancas. Había una cierta serenidad en todo esto, como si el pueblo se hubiera congelado en el tiempo, ajeno al ruido y las distracciones que definían el mundo exterior. Era el tipo de lugar donde los vecinos se saludaban al pasar, donde el aire parecía más limpio, menos contaminado por el ritmo frenético de la vida moderna. Pasé los primeros días desempacando, acomodándome y explorando los alrededores. Detrás de la casa había un pequeño arroyo, y un sendero boscoso conducía a un parque con bancos junto al agua. Me imaginaba caminando por allí cada mañana, buscando inspiración mientras miraba el tranquilo arroyo. Ya podía visualizar el escenario de mi próxima novela formándose en la calma del lugar. Sin embargo, aún no había conocido a mi vecino más peculiar, el señor Klein. Fue solo en el 4.º día cuando lo noté por primera vez. Su casa era la de al lado, un poco más grande que la mía, con una puerta roja desgastada que parecía no haber sido pintada en años. El señor Klein era un hombre mayor, de unos 60 años, con una complexión delgada y una colección de hábitos excéntricos. Tenía una forma inquietante de asomarse por su ventana para observarme, siguiéndome con la mirada mientras trabajaba en mi jardín o mientras me sentaba en el porche escribiendo en mi portátil. Al principio no le di mucha importancia. Después de todo, era solo un vecino curioso, ¿no? Pero fue la forma en la que me habló cuando finalmente intercambiamos saludos lo que encendió algo en mí. Su voz era tranquila, casi demasiado suave, como si pensara cuidadosamente cada palabra antes de hablar. «Veo que estás trabajando duro en algo», me dijo una tarde, mientras yo estaba sentado afuera y el sol comenzaba a ocultarse detrás de la casa.
Tus personajes realmente tienen una manera de meterse bajo tu piel, ¿no es así? Parpadeé sin saber cómo interpretar su comentario. Sí, supongo. Respondí con una sonrisa incómoda. Tanta profundidad. Continuó apoyándose contra la pared de su casa. Especialmente los que no encajan, los incomprendidos, realmente te hacen pensar, ¿no? Sus ojos brillaban, pero no de admiración. Había algo más oscuro que no podía identificar. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero lo ignoré. Seguramente estaba siendo paranoico. Los escritores tienden a ser sensibles a todo y había escuchado historias de fans excéntricos o vecinos demasiado curiosos. Él solo estaba interesado, o eso quería pensar. Sin embargo, a medida que pasaban los días, no podía sacudirme la sensación de que el señor Klein era más que un vecino inofensivo. Sentía que me observaba, realmente me observaba, de una manera que comenzaba a incomodarme. Los comentarios extraños continuaron, siempre en momentos breves, siempre cuando estaba trabajando. A veces me preguntaba sobre la historia de fondo de un personaje o sus motivaciones. Otras veces hacía comentarios sobre la trama, como si hubiera leído mi trabajo, aunque nunca le había mostrado una sola palabra. Empecé a sentirme cada vez más cauteloso, aunque intentaba convencerme de que no había nada siniestro en todo esto. Los escritores son paranoicos por naturaleza, ¿no? Seguramente todo era producto de mi imaginación. Pero entonces las cosas comenzaron a desaparecer. Lo primero que noté fue la ausencia de un cuaderno. Era un pequeño diario de cuero donde anotaba ideas, fragmentos de diálogo y conceptos que aún no habían encontrado un lugar en mi trabajo. Lo había dejado sobre el escritorio de mi estudio la noche anterior, pero cuando me senté a escribir a la mañana siguiente, había desaparecido. Al principio pensé que tal vez lo había extraviado. Después de todo, los escritores somos despistados, ¿verdad? Sin embargo, pronto empecé a notar la desaparición de otros objetos, cosas más pequeñas, objetos que no había usado pero que estaban a la vista. Un bolígrafo que recordaba claramente haber dejado en la encimera de la cocina había desaparecido. Una hoja de papel que había colocado en el alféizar de la ventana para que se secara tampoco estaba. Eran cosas pequeñas, pero comenzaron a acumularse como una grieta en una pared que se expande cada día. No fue hasta que vi al señor Klein una mañana que me di cuenta de que algo mucho más perturbador estaba sucediendo. Estaba sentado en mi escritorio, intentando concentrarme, cuando lo vi por el rabillo del ojo. Estaba junto a su ventana, observándome una vez más. Pero esta vez su mirada no parecía casual. Era deliberada, como si estuviera esperando algo. Y entonces, justo cuando giré para mirarlo directamente, se apartó rápidamente de la ventana, como si lo hubieran descubierto. Me congelé, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, mientras una sensación de inquietud se deslizaba por mi columna. ¿Era posible que él hubiera tomado las cosas que faltaban en mi casa? La idea era irracional, pero mientras me quedaba sentado empezó a tener un tipo de lógica enfermiza. ¿Por qué más me observaba tan de cerca? ¿Por qué más estaría tan interesado en mi escritura? Al día siguiente descubrí que faltaban más páginas de mi manuscrito. Era como si alguien hubiera revisado toda la pila y tomado las partes que quería. Sentí un nudo en el estómago. Esas páginas eran el resultado de semanas de trabajo, ideas que había desarrollado con cuidado. ¿Qué buscaba el señor Klein? ¿Por qué estaba tan obsesionado con mi trabajo? Decidí enfrentarlo. Tenía que saber si era él o si simplemente estaba perdiendo la cordura. Caminé hacia su casa con los puños apretados a los costados, mi mente llena de preguntas. Toqué la puerta y tardó un momento en abrir. Cuando lo hizo tenía esa misma mirada extraña, como si supiera exactamente por qué estaba allí. «Mark, ¿en qué puedo ayudarte?», dijo con una voz calmada, casi demasiado calmada, como si hubiera estado esperándome. No pude contenerme. «¿Has estado en mi casa?», le pregunté con un tono más cortante de lo que pretendía. «¿Has estado llevándote cosas?». El señor Klein levantó una ceja, pero no pareció sorprendido. «Me temo que no sé de qué estás hablando», respondió su tono tan frío que me hizo estremecer. «Nunca soñaría con invadir tu espacio personal. Después de todo, respeto la privacidad de un escritor». Había algo en sus ojos, un destello de algo oscuro y frío que me hizo dudar de sus palabras. Lo miré fijamente durante un largo momento, intentando leer su expresión, pero lo único que vi fue la misma cara tranquila y controlada de siempre.
Nada más. Te estoy vigilando, señor Klein, dije con la voz baja. Si descubro que estás detrás de esto... Él sonrió. Fue una sonrisa delgada e inquietante. Por supuesto, Mark. Nunca querría molestar a un compañero escritor. Sus palabras eran suaves, como una piedra pulida rodando sobre el agua. Pero pude sentir la amenaza sutil que se escondía debajo, como una promesa que no necesitaba expresar en palabras. Me fui sin decir nada más, pero mientras caminaba de regreso a mi casa, mis pensamientos se arremolinaban. Algo estaba mal, y ya no podía ignorarlo. El señor Klein no era solo un vecino con un interés extraño en mi escritura. Se estaba convirtiendo en algo mucho más oscuro. Comencé a preguntarme si había cometido un terrible error al mudarme aquí. Esa noche, mientras estaba sentado en mi escritorio, sintiendo el peso de todo, me di cuenta de algo aún más aterrador. Mi vida estaba empezando a mezclarse con mi trabajo. Pasé los días siguientes en un estado de confusión. Mis pensamientos giraban constantemente en torno a los eventos que habían estado ocurriendo. Las páginas desaparecidas, los objetos inexplicablemente robados de mi casa y el comportamiento inquietante del señor Klein. Todo se sentía como piezas de un rompecabezas que no podía armar. Había comenzado a revisar las cerraduras de puertas y ventanas todas las noches, pero por mucho que las revisara, no podía deshacerme de la sensación de que alguien había estado dentro. Alguien que me conocía demasiado bien. No eran solo las páginas robadas ni los comentarios extraños sobre mis personajes. Lo que más me inquietaba era cómo el señor Klein parecía saber detalles sobre mi vida, detalles que nunca había compartido con nadie. Hacía comentarios casuales sobre mi infancia, mis luchas con el bloqueo del escritor, e incluso sobre mi relación con ciertos personajes que jamás había mencionado en voz alta. Era como si hubiera estado acechando en las sombras de mi vida, observándome sin que yo lo supiera. Pero la realización más aterradora llegó una mañana, cuando encontré un cuento corto en mi buzón. Estaba escrito a mano, en un papel amarillento, con tinta que en algunos lugares parecía manchada, como si lo hubieran escrito apresuradamente. Lo abrí con las manos temblorosas, sintiendo que mi corazón se hundía con cada palabra. La historia era mía, o al menos casi exactamente como mi historia. Era una versión retorcida de mi último manuscrito. Los detalles estaban deformados. Los personajes que yo había creado ahora actuaban de formas que jamás había imaginado. La trama que una vez me perteneció había sido transformada en algo más oscuro, más siniestro. Y mientras leía me di cuenta de algo aún peor. Algunos de los eventos descritos en la historia reflejaban mi vida, cosas que aún no habían sucedido. El pánico me golpeó como una ola. ¿Cómo podía saber todo esto? ¿Cómo podía el señor Klein haber tomado mi vida y convertirla en una historia? Me sentí enfermo, como si estuviera perdiendo el control de mi propia realidad. ¿Estaba perdiendo la cabeza? ¿O estaba él, de alguna manera, dentro de mi mente, tomando cada pensamiento y transformándolo en su propia versión retorcida? Ya no podía ignorarlo. Necesitaba respuestas. Tenía que saber qué estaba pasando. Esa noche, necesitaba enfrentar al señor Klein de una manera que finalmente lo hiciera cometer un error. No podía permitir que arruinara mi vida y mi trabajo. Sin embargo, mientras comenzaba a planear mi siguiente movimiento, me di cuenta de algo que hizo que la sangre se me helara. Ya me había robado más que mis escritos, me había arrebatado mi propia esencia. Esa noche, acostado en la cama y mirando al techo, escuché un ruido. Era suave, casi imperceptible, pero inconfundible. El crujir de las tablas del piso. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sabía que alguien estaba en mi casa. Lo sentía en lo más profundo de mi estómago, esa sofocante sensación de ser observado. Contuve la respiración esperando que el sonido se detuviera, pero no lo hizo. El crujir lento y deliberado continuó. Entonces, justo cuando estaba a punto de moverme, escuché un leve ruido, como el de papeles siendo pasados. En ese momento supe que el señor Klein había estado en mi casa otra vez. Salí de la cama con cuidado, intentando no hacer ruido, y avancé por el pasillo hacia el estudio. Mi pulso retumbaba en mis oídos, y mi mano temblaba mientras alcanzaba el pomo de la puerta. Pero justo cuando estaba a punto de girarlo, la puerta se abrió sola. Retrocedí, casi tropezando con mis propios pies. Allí, en el umbral, estaba el señor Klein. Sonrió, con esa sonrisa inquietante de siempre.
y sus ojos oscuros brillaban con una intensidad que me heló hasta los huesos. Me preguntaba cuándo lo descubrirías, dijo suavemente, casi como si hablara consigo mismo. Eres un sujeto fascinante, Mark. Tu mente está llena de historias, historias que necesitaba. Sentí cómo la sangre abandonaba mi rostro. Tú eres el que ha estado... No pude terminar la frase. Mi garganta se sentía cerrada, comprimida. Sí, me interrumpió con una voz baja y fría. He estado observándote, estudiándote. Tu escritura, tu vida. Todo es tan perfecto, tan listo para ser tomado. Dio un paso hacia mí, e instintivamente retrocedí, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Pensé que podía hacerlo por mi cuenta, ¿sabes? Pero tú, siempre estabas fuera de mi alcance. Tus ideas, tus personajes, eran demasiado reales, demasiado crudos. Pero ahora son míos, todos ellos. No podía respirar. El aire en la habitación se sentía denso, sofocante, como si estuviera atrapado en una de mis propias historias, inmerso en una pesadilla creada por mí mismo. Entonces lo comprendí. El giro inesperado que no había visto antes. La terrible verdad sobre el señor Klein. No solo estaba robando mis ideas, estaba robando mi vida. No podía moverme. Mi cuerpo se sentía como de piedra, inmovilizado por la abrumadora sensación de pavor que me invadía. El señor Klein permanecía en el umbral sin apartar la mirada de mí. Su sonrisa se ensanchaba, como si pudiera percibir mi miedo. Era como si hubiera ganado una enfermiza victoria y yo estuviera atrapado en su red. «Has sido tan cooperativo, Mark», dijo con una voz casi afectuosa. «Me has dado todo lo que necesitaba sin siquiera darte cuenta. Tus luchas, tus triunfos, tu dolor, todo está aquí, en tus historias. Pero ahora finalmente puedo escribir mi propia versión, una versión mucho mejor». Di un paso tambaleante hacia atrás, con la mente corriendo a toda velocidad. «¿Qué quieres decir? ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con mi vida?» La expresión del señor Klein se suavizó por un momento, como si estuviera explicándole algo trivial a un niño. «¿No lo ves, Mark? Llevo años intentando escribir la historia perfecta, pero cada vez que me siento a hacerlo, nunca es suficiente. Está vacía, así que necesitaba algo más. Necesitaba algo real. ¿Y tú?» Su mirada se oscureció. «Has sido mi inspiración, mi musa. Pero te has estado conteniendo, escondiendo las mejores partes de ti mismo. Todo ese potencial que desperdiciaste en tus pequeñas historias tontas, en tus personajes seguros. Voy a sacar lo mejor de ti, Mark. Voy a hacer que seas parte de mi obra». Negué con la cabeza, mientras las horribles palabras se iban asentando en mi mente. No puedes simplemente tomar mi vida así, no puedes reescribirla». «Oh, pero puedo», respondió con suavidad, dando un paso más hacia mí con una voz baja y sedosa. «Ya he comenzado, ¿no es así? Esas páginas que faltan, las historias que he escrito, no son solo tus ideas, Mark. Son un vistazo a tu alma, la forma en que ves el mundo, la forma en que quieres verte a ti mismo. Solo estoy dándole un pequeño empujón, un pequeño impulso en la dirección correcta». La habitación parecía hacerse más pequeña, cerrándose a mi alrededor. Mi cabeza daba vueltas mientras intentaba comprender lo que decía. Estaba retorciendo todo. Mi escritura, mis pensamientos, mi vida, convirtiéndolo en algo que ya no me pertenecía. El miedo, el pánico, la sofocante realización de que había estado viviendo dentro de la historia de alguien más. Tenía que alejarme de él. Tenía que detenerlo. «Estás loco», escupí, con la voz temblando de ira y miedo. «No puedes controlarme. No puedes tomar mi vida». La sonrisa del señor Klein se desvaneció ligeramente, pero no había ni un rastro de remordimiento en sus ojos. «Oh, no necesito controlarte, Mark. Ya me has dado todo lo que necesito. Ya eres parte de mi historia. Y cuando termine, cuando haya reescrito todo, nadie te recordará. Nadie recordará al verdadero tú, solo la versión que he creado». Sus palabras me golpearon como una bofetada. Mi mente se aceleró, buscando una forma de escapar, pensando en cualquier cosa que pudiera detener a este hombre antes de que destruyera todo por lo que había trabajado, todo lo que era. Pero no había nada. Me sentía completamente impotente. Entonces, en el fondo de mi mente, una chispa de idea comenzó a formarse.
Era pequeña, débil, pero suficiente para darme esperanza. Si él me estaba observando, estudiándome, entonces podría darle la vuelta a la situación. Podría usar su obsesión contra él. «Sé cómo detenerte», dije, forzando las palabras a salir. Mi voz era fría y firme a pesar del terror que me invadía. El señor Klein se detuvo, entrecerrando los ojos. «¿Ah, sí?», preguntó, con una sonrisa burlona asomándose en las comisuras de sus labios. «¿Cómo?». «Escribiré una historia», dije con el corazón latiendo a 1000 por hora. «Una historia sobre ti, sobre todo lo que has hecho. Me aseguraré de que todo el mundo sepa quién eres realmente». Por un breve instante, su expresión vaciló, pero rápidamente recuperó la compostura. «¿Crees que eso me detendrá? ¿Que alguien te creerá?», asentí, fijando mi mirada en la suya. «Sí, porque haré que me crean. Me aseguraré de que todos sepan lo que estás haciendo. Cometiste un error, señor Klein, me subestimaste, y ahora voy a usar tu obsesión contra ti». Por primera vez, vi una chispa de duda en sus ojos, una grieta en su fachada. Pero fue breve, desapareciendo casi tan rápido como había aparecido. «¿Crees que puedes detenerme con palabras?», preguntó, con voz lenta y peligrosa. «Te lo demostraré, Mark. Ya no controlas esta historia». Sabía que solo tenía una oportunidad. Si podía atraparlo en el acto, si podía demostrar lo que me estaba haciendo, entonces tal vez tendría una oportunidad de salir vivo de esto. Pero no podía hacerlo solo. Necesitaba ayuda. La trampa estaba lista. Los días después de mi confrontación con el señor Klein, pasaron en una niebla de paranoia y planificación cuidadosa. Mi mente trabajaba frenéticamente mientras formulaba la única cosa que sabía que podría detenerlo. Pruebas. Tenía que atraparlo en el acto, asegurarme de que no quedara espacio para dudas. Él ya había irrumpido en mi casa, robado mi trabajo y retorcido mi vida para adaptarla a su ficción. Si no lograba probar lo que estaba haciendo, estaría perdido para siempre en su historia. Pero ¿cómo podría ser más astuto que alguien que siempre iba varios pasos adelante de mí? No podía confiar en nadie, ni en la policía, ni siquiera en mis amigos. Pensarían que solo era un escritor excéntrico con una imaginación hiperactiva. El señor Klein había sido cuidadoso, meticuloso. Si realmente me estaba observando, sabía que debía ser más inteligente que él. Tenía que ser paciente. Durante una semana lo seguí, manteniendo la distancia y observando cada uno de sus movimientos. Era predecible, demasiado predecible. Cada mañana salía a caminar por la calle a las 7:30 en punto, siempre girando a la izquierda al pasar por mi casa. Por las noches, se sentaba junto a su ventana mirando hacia mi estudio. Me di cuenta de que debía estar esperando que yo cometiera un error, que bajara la guardia. Pero no iba a cometer ese error otra vez. Instalé cámaras ocultas. Las coloqué por toda mi casa. En el estudio, cerca de la puerta trasera, incluso en la cocina. Necesitaba pruebas y las necesitaba rápido, pero no podía estar seguro. ¿Y si él sabía que lo estaba observando? ¿Y si también había planeado para esto? Mis nervios estaban al límite, mis manos temblaban mientras revisaba las cámaras una y otra vez, asegurándome de que todas funcionaran. No podía permitirme cometer un error. Finalmente ocurrió. En una tranquila noche de jueves, mientras el viento aullaba afuera y la lluvia golpeaba las ventanas, lo vi en la pantalla. El señor Klein se deslizaba dentro de mi casa por la puerta trasera, vistiendo un abrigo oscuro y guantes. Contuve el aliento, incapaz de creerlo. Lo había hecho otra vez. Estaba en mi casa, como antes. Pero esta vez yo estaba listo. Tomé mi teléfono y marqué a la policía, mis dedos tropezando con los botones. Mi mente era un torbellino de pensamientos, pero me concentré en una sola cosa. La trampa estaba funcionando. Le dije al operador tan calmadamente como pude que había un intruso, que tenía cámaras y pruebas. Sabía que no podía volver allí a enfrentarlo directamente. Era demasiado arriesgado, pero esta vez no se saldría con la suya. Mientras esperaba observando la transmisión en mi teléfono, vi al señor Klein moverse por mi casa como una sombra entrando en mi estudio. No parecía notar la cámara en la esquina. Se sentó en mi escritorio y durante un largo tiempo, simplemente se quedó mirando mi último manuscrito. Pude ver cómo sus dedos temblaban, cómo se demoraba en las páginas casi con reverencia. Fue entonces cuando lo entendí. El hombre estaba desesperado. Desesperado por robar algo que no le pertenecía, por reescribir mi vida.
No podía permitir que lo hiciera más. El sonido de las sirenas llegó a mis oídos, al principio débil, pero creciendo en intensidad. El señor Klein también las escuchó, porque se quedó inmóvil, con los ojos dirigidos hacia la puerta. Su expresión cambió de concentración y enfoque a puro pánico. Sabía que su tiempo se agotaba, pero ya era demasiado tarde. La policía llegó y en cuestión de momentos estaba irrumpiendo en mi casa, con luces parpadeantes y voces gritando. Sentí una retorcida sensación de satisfacción cuando sacaron al señor Klein de mi estudio, con las manos levantadas en señal de rendición. No luchó, no opuso resistencia. Era como si supiera que este día llegaría y ya no tuviera más movimientos que hacer. Sus ojos se encontraron con los míos mientras lo llevaban hacia la puerta, pero ya no había arrogancia en ellos, ni ese oscuro triunfo que siempre mostraba. Solo quedaba un vacío hueco, como el de un hombre que finalmente entendía que había perdido. Mientras la policía se lo llevaba, no podía sacudirme la sensación de que había ganado una batalla, pero no la guerra. La obsesión del señor Klein conmigo, con mi vida, había sido demasiado profunda, demasiado absorbente. El daño ya estaba hecho. Sabía que nunca podría volver a escribir de la misma manera. Nunca volvería a sentir esa libertad que una vez surgía con tanta facilidad. Pero al menos ahora estaba libre de él. Libre de la sombra que había proyectado sobre mi trabajo, mis pensamientos y mi propia existencia. Caminé hacia mi estudio, la habitación donde todo había comenzado, y miré el escritorio donde se había sentado, donde había intentado hacer que mi vida fuera suya. Las páginas de mi manuscrito estaban esparcidas sobre la superficie, como si el señor Klein las hubiera dejado atrás en su frenética búsqueda de más. Sabía que debería sentir alivio, pero lo único que sentía era un vacío inmenso, como si algo precioso se hubiera perdido en el proceso. Me senté en mi escritorio, mirando las páginas sin terminar, pero no podía escribir. No aún, no después de todo lo que había sucedido. Necesitaba tiempo para sanar, tiempo para reconstruirme y tiempo para encontrar la forma de asegurarme de que nadie, especialmente alguien como el señor Klein, volviera a arrebatarme mi vida. Los días posteriores al arresto del señor Klein se sintieron como una pesadilla prolongada que finalmente llegaba a su fin. La policía me interrogó exhaustivamente, tomando cada pieza de evidencia que había reunido, incluida la grabación de su intrusión. Pero a pesar del alivio de saber que estaba tras las rejas, no podía deshacerme de la sensación persistente de que algo seguía mal. Mi vida había sido robada, transformada en la retorcida narrativa de otra persona. Incluso con él fuera de escena, me preguntaba cuánto tiempo tardaría en recuperar mi identidad. El vecindario volvió a estar tranquilo, demasiado tranquilo. Me había mudado a esta pacífica área suburbana para escapar del caos de la ciudad, con la esperanza de que la tranquilidad me ayudara a encontrar inspiración nuevamente. Pero ahora todo se sentía asfixiante, como la calma antes de una tormenta que no podía comprender. Pasé los primeros días después del arresto de Klein en una especie de letargo, tratando de recomponer mi fragmentado sentido de normalidad. La primera vez que tomé un bolígrafo tras el incidente, me invadió una extraña resistencia. Me senté en mi escritorio, mirando la página en blanco frente a mí, con los dedos flotando sobre el papel. ¿Qué escribiría? ¿Por dónde comenzaría? Las palabras que antes surgían con tanta facilidad ahora se sentían distantes, ajenas, como si ya no me pertenecieran. ¿Era aún la misma persona que había creado todas esas historias? ¿Me había robado Klein más que mis ideas? ¿Me había robado mi capacidad de crear? No podía dejar de pensar en él, en cómo había logrado infiltrarse en mi vida, en cómo había transformado mi existencia en una grotesca imitación de la suya. ¿Y qué había pasado con las historias que él había escrito, aquellas basadas en mi vida? No tenía idea de lo que había hecho con ellas, si las había publicado o compartido. La idea de que alguien estuviera leyendo esas versiones retorcidas de mi vida me revolvía el estómago. Pasé días tratando de rastrear cada pedazo de su escritura, cada página, cada palabra. No podía dejarlo pasar. Tenía que saber qué había hecho con mi vida, con mis historias, y tenía que asegurarme de que fuera borrado. Pero cuanto más profundizaba, más descubría, más obras plagiadas, más relatos, algunos de los cuales se parecían inquietantemente a mis propios manuscritos inéditos.
Era como si hubiera estado viviendo dentro de su ficción, como si solo fuera un personaje en su retorcido mundo. Entonces ocurrió algo inesperado. Mientras hojeaba uno de sus cuadernos, encontré un nombre que detuvo mi corazón. Era mi nombre, Mark, y debajo una fecha, 10 de febrero. Las palabras que seguían me helaron hasta los huesos. Mark lo sabrá. Mark escribirá su propia versión y finalmente se contará la verdad. Recordará. Volverá para terminar lo que empezó. Y esta vez estaré listo. Dejé caer el cuaderno con las manos temblando. No entendía. ¿Qué significaba esto? ¿Estaba planeando escapar? ¿Ya estaba escribiendo su próximo capítulo intentando manipularme de nuevo desde la cárcel? La sola idea hizo que mi piel se erizara. La policía me había asegurado que el encarcelamiento de Klein sería permanente, que no podría volver a hacerme daño. Pero al leer esa nota ya no estaba tan seguro. ¿Podría alguna vez escapar realmente de él? ¿Podría alguna vez liberarme del hombre que había infiltrado tan profundamente mi vida? Había dejado su marca en mí, en todo lo que había creado. Y no importaba cuánto intentara avanzar, sentía el peso de eso arrastrándome hacia atrás. Lo único que podía hacer ahora era escribir. Escribir mi versión. Escribir la verdad. Reivindicar mi vida. Las historias que me había robado, mi vida, mis pensamientos, mi alma, eran míos para contar. No permitiría que ganara. No esta vez. Me senté nuevamente en mi escritorio, la página en blanco mirándome. Pero esta vez no dudé. No me cuestioné. No me pregunté si estaba listo. Simplemente comencé a escribir, vertiendo toda la rabia, el dolor y el miedo que había llevado dentro en las palabras. Mi pluma se movía sobre el papel con rapidez y determinación, mientras contaba mi historia. Y mientras escribía, algo dentro de mí comenzó a sanar. El peso en mi pecho se alivió, aunque solo un poco. Nunca podría olvidar lo que había pasado, pero podía luchar. Podía recuperar lo que era mío. El hombre que había intentado reescribir mi vida nunca tendría ese poder de nuevo. A medida que las páginas se llenaban con mis palabras, comprendí que esta era mi verdadera historia. No la retorcida versión del señor Klein, no las mentiras que había contado. Esta era mía, y nunca volvería a ser arrebatada. Las últimas palabras que escribí eran simples, pero se sentían como una declaración, una promesa a mí mismo. Esta es mi vida. Nadie puede reescribirla. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre.